¿Quién leyó, hermanos, la porción de la parashá? ¿Sí? ¿Quién leyó la porción de la parashá, hermanos, que corresponde esta semana? ¿Quién la leyó, hermanos? La hermana Mari Carmen, la hermana Miriam, hermano Felipe. ¿Qué podemos comentar de esta parashá, hermanos? ¿Qué es lo que pueden comentar? A ver, hermana Miriam, un resumen de 2 minutos. A ver, una pregunta. Dice esos 7 yamim, ¿sí? ¿En cuántos, en qué tiempo Abacados concluyó su creación? ¿En qué tiempo la concluyó? En el séptimo. A ver, Rocío. En el sexto, dice la hermana Noemí. A ver, ¿quién más lo leyó? Hermana Mari Carmen. En el séptimo Yom. Bueno, pues todavía no termina, hermanos, ¿sí? Él terminó su planeación, ¿sí? Él, hermanos, ¿sí? Concluyó la planeación o su proyecto, ¿sí? Él fue lo que concluyó, pero todavía está desarrollando. Todavía no termina. Ahora, ¿de qué días estamos hablando? ¿De días de tarde y noche? ¿O de qué días estamos hablando, hermanos? De tiempos proféticos. ¿Sí? Cuando hablamos de días, realmente, hermanos, es bien bonito cuando empezamos a leer la Torah desde el punto de vista literal, porque es cuando surgen los cuestionamientos, ¿sí? Para ser aprendidos a través de la Torah, ¿verdad? No para inventarlos nosotros como hombres, no, para ver, hermanos, todo lo que está escondido y que no alcanzamos a ver. Porque yo les preguntaría, hermanos, en 7 días, dicen proféticos. Bueno, dice mi hermana Miriam proféticos, ¿verdad? Pero yo les diría, hermanos, ¿será lo mismo, hermanos, un día terrenal a un día celestial? No. Tan solo acuérdense, hermanos, ¿sí? Tan solo en el espacio, el tiempo, ¿sí? Como que se detiene. ¿Sí lo entendemos? O sea, ¿a qué día se referirá Abacadosh? Y realmente yo lo desconozco. Porque si nosotros vemos que oscuridad o Eref y Boker, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Hasta qué Yom aparecen en la Torah? Hasta el cuarto, ¿no? ¿Sí? Cuando dice que llamó a la noche, ¿sí? Y a la parte clara un día, ¿sí? Pues hasta el cuarto Yom aparece, ¿sí, hermanos? El día completo, ¿no? ¿Es así o no? Entonces, hermanos, pues no nos está hablando de esos días, ¿verdad? Nos está hablando de Yamín, ¿sí? O de días, ¿sí? Ahora sí que solamente en el tiempo de Abacados. Un día eterno podría ser, hermanos. Un día eterno porque pues, realmente, ¿no? O sea, nuestra mente no alcanza, es insondiable, hermanos. ¿Sí? No podemos sondear de qué tiempo está hablando Abacados. Pero sí nos marca, ¿verdad? Que en 7 días él concluyó su planeación, ¿verdad? Y está desarrollándose. ¿Sí? Aunque la misma Torah o el Tanaj en Teilí, ¿verdad, hermanos? Nos dice que un día son como 1000 años. ¿Sí? También lo dice Kefa, ¿verdad? Que un día son como 1000 años, pero días de la creación, hermanos, ahí sí. Al igual, hermanos, si esos 7 suman un día nada más, podría ser también. ¿Sí lo entendemos? No tenemos, pues, bueno, hasta este momento no alcanzamos su servidor no alcanza a entender la magnitud de un día de la creación. No lo alcanzo a entender todavía. ¿Sí? Bueno, será porque apenas me hice el cuestionamiento, yo, ¿verdad, hermanos? Apenas me hice el cuestionamiento, por eso no me dio, ¿cómo se llama?
el espacio espiritual para entender. Pero definitivamente, hermanos, pues nosotros hicimos 7, ¿verdad? Así fácil. Pero 7 hermanos en los tiempos de Abacadosh o en la eternidad, ¿sí? Al igual y es uno nada más. Porque estamos hablando en la eternidad. ¿Sí lo entendemos? Al igual, estoy siendo alusivo nada más. Podría ser uno nada más a los ojos de Abacadosh. Que a nosotros nos lo muestra como 7, pero pues no. Hasta ahí no alcanzamos a, ¿cómo se llama, hermanos? A ver la magnitud en tiempo. ¿O sí la alcanzamos a ver, hermanos? Bien difícil. Muy difícil, muy difícil. ¿Qué más, hermana Miriam? Sí, hermana Noemí. Sí, o sea, Abba nos marca, ¿sí? Él nos marca la creación como si fuera una semana de días. Pero estamos hablando de la eternidad. No podemos decir que es un día así de 24 horas, ¿verdad? Tampoco podemos decir que es un milenio, porque un milenio aquí, o sea, porque 1000 años aquí, hermanos, celestialmente, ¿cuánto sería? ¿Sí lo entendemos? O sea, dependiendo, hermanos, en donde estemos parados, por así decirlo, dependiendo de donde estemos parados. Si estamos aquí en la tierra, hermanos, un día, pues 24 horas. Si estamos en el espacio, quién sabe cuánto dura un día. Si estamos en la eternidad, quién sabe cuánto sea un día. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ahora sí que en ese espacio de tiempo, solo Abacadosh lo sabe. Por eso no podemos hablar, hermanos, que la tierra tenga 6000 años. No podemos hablar eso. ¿Sí? Ni que la creación tenga apenas 6000 años. Tomando en consideración lo que estamos hablando ahorita, que si es dentro del tiempo de Abacadosh, hermanos, pero él lo hizo en la eternidad. Él lo hizo en la eternidad. ¿Sí lo entendemos, hermanos? En la eternidad no hay espacio de tiempo. ¿O no lo hizo en la eternidad de Abacadosh, hermanos? Porque Adán y Java, recuerden, hermanos, que eran seres espirituales. ¿Sí? ¿Cuánto vivieron? ¿Quién sabe? Si nos basamos a la letra de la Torah, podemos decir que 1000 días. 1000 años. Si nos basamos a la ¿cómo se llama, hermanos? A como dice que un día delante de Dios hizo como 1000 años para nosotros. ¿Sí? ¿Lo entendemos o no? Hermano, ellos fueron creados en la eternidad. Sí. Adán y Java. Cuando caen, entra el tiempo. Sí. Entra el tiempo. Entonces, si decimos que cuando en su caída entra el tiempo de Adán, cuando empiezan a contar sus años. Sí, porque empiezan a envejecer. Ajá, sí, empiezan ya a crecer. De Adán, cuando empiezan a contar sus años a la venida de nuestro rabí, pues pasaron 4000 años. Ahí sí. Bueno, sí, ahí sí, porque de la caída. Ajá, sí, de la caída. Sí, pero estamos hablando nosotros en la creación, así es. De antes no sabemos desde qué. De antes sí, ahí sí no sabemos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Sí. Pueden ser, ¿cómo se llama, hermanos? Millones de años. De hecho, acuérdense que hay científicos que dicen que la Tierra tiene 14 millones de años. Sí, puede ser. ¿Sí? Aunque no se puede estimar, ¿por qué, hermanos? Pues porque hay muchas cosas que aún el hombre, ¿sí? Aún el hombre de ciencia nos explican de dónde surgieron. No se lo pueden explicar. Bueno, nada más les voy a decir esto, hermanos. Es que cuando uno se pone a estudiar así, con relación, hermanos, a las dimensiones de Abacadosh, hermanos, la mente, hermanos, topa con pared. Se dice por los científicos, ¿sí, hermanos? Que hay estrellas que emiten su luz aquí en la Tierra, hermanos, y ya ha sido tanto, bueno, para empezar, la distancia de las estrellas a la Tierra, hermanos, ¿sí? El Sol, hermanos, es más pequeño que una estrella, ¿no? Sí, lo sabemos, ¿no? Que es una de las estrellas más pequeñas del Sol. ¿Sí? Entonces, hermanos, se dice que una estrella emite su luz, y la estrella, hermanos, puede ser destruida
ya por vejez de la estrella, y la luz apenas va a estar llegando a la Tierra. La luz de una estrella. Imagínense cuánto, hermanos, tiene de vida una estrella. Las estrellas explotan. Llega un momento, hermanos, en que la estrellita explota, se destruye. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa luz de esa estrella la estrella, hermanos, ¿sí? Tuvo su vida que realmente tiene, hermanos, que son cientos de años. Y su luz apenas está llegando aquí, hermanos, pero la estrella ya se destruyó. O sea, no es para que veamos la distancia de las estrellas, hermanos, y de qué años estamos hablando. O sea, es como locura. Es como locura para el hombre todo esto. O sea, no es es insondable, hermanos. Es insondable. ¿Sí? Nada más poniéndoles el ejemplo que les digo de las estrellas, hermanos, que una estrella emite su luz, y esa estrella, hermanos, ya puede haber vivido su vida común, ¿sí? Explotar, y apenas la luz, hermanos, está llegando a la Tierra. Estamos hablando, hermanos, de cientos, ¿sí?, de años luz. De años luz. ¿Saben a qué velocidad viaja la luz? ¿A qué velocidad viaja la luz? A ver, jóvenes. ¿A qué velocidad viaja la luz, Isaí? ¿Son 300,000 kilómetros por segundo? Sí. ¿A qué es? No me acuerdo, son 300,000 o 100,000. Se me fue el dato, hermanos, preciso. ¿Sí? Pero, sí, hermanos, kilómetros por segundo. Y estamos hablando de años luz. O sea, ¿sí se imaginan en distancia, hermanos? A 300,000, ¿verdad? 300,000 kilómetros por segundo. ¿Sí, hermanos? Es la velocidad de la luz. Y estamos hablando de años luz. Que una estrella se encuentra a años luz de la Tierra. ¿Sí se imaginan la distancia, hermanos? Ahora con eso, hermanos, nos ponemos a pensar de forma literal, ¿verdad? Bueno, ¿de qué días está refiriendo Adonai? ¿De qué días? ¿Verdad que es inimaginable, hermanos? ¿Sí, no? No damos la mente para más. ¿Sí? La Torah lo dice, claro que lo dice. Pero pues hay que empezar, hermanos, a pedirle a Elohim revelación y empezar a sacar raíces de la raíz hebrea de las palabras, y un poquito por aquí, otro poquito por allá, hasta que Abacadosh ¿cómo se llama? Nos hable. ¿Sí? Eso es buscar el reino de los cielos, hermanos. Eso es buscarlo. Bueno, luego, otra cuestión bien interesante, ¿verdad, hermanos? Adán y Java. ¿Qué podemos hablar de Adán y Java, hermanos? ¿Sí? Acuérdense que Adán no se llama Adán, ¿eh? Adán se le llama al ser que Abacadosh creó. ¿Sí? Es Adán. Pero no es un nombre, no es un nombre. El ser creado, ¿sí?, es Adán. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es el ser humano, pues. Nosotros le llamamos ser humano. Pero Abacadosh dice que se llama Adán, pero no es un nombre de nombre, pues. ¿Sí? Abacadosh sí le llamó. Sí, es hombre nada más. Así es. Así es. Quiere decir hombre nada más. Sí, porque lo tomó de la dama. Lo tomó de la dama, por eso lo llamó Adán. ¿Sí? Pero no porque sea un hombre. No porque sea un nombre, un Shem, pues, un nombre, no es un Shem, no es un nombre. Bueno, ¿qué podemos hablar de Adán y Java, hermanos? Acuérdense que cuando creó a Adán, lo creó, hermanos, con ahora sí que un lado femenino, ¿verdad? Y un lado, ¿cómo se llama? Viril, hombre. Entonces lo separó, conforme a la Torah sí lo dice, ¿sí? Que separó esa parte de Adán, ¿sí?, de lo que era, hermanos, la parte femenina los separó, ¿sí? Y de ahí le creó a su Calán, a Java, ¿sí? O llamada Abaeda, pues.
Sí, hermanos. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos. Porque dice, nos relata la Torá, sí, hermanos, que cuando cayeron en el engaño, sí, se vieron desnudos. La pregunta sería, entonces, ¿de qué estaban vestidos? ¿De qué serían vestidos, hermanos? De luz, ¿sí? Y entonces dice que que se vieron desnudos y se avergonzaron. Y se avergonzaron. Dicho sea de paso, hermanos, pues vemos ahí, hermanos, en esa parte de Adán y Java donde se crea la primera religión, ¿verdad? ¿Sí entendemos por qué se crea la primera religión? ¿En dónde fue la primera religión, hermanos? ¿Ahí en el Edén? ¿Ahí fue la primera religión que se creó? ¿O no? ¿Hermano Eduardo? Pues sí, porque es hermanos, en donde se va en contra de la palabra de Abacadosh o se engaña, ¿sí? Para no obedecer la palabra de Abacadosh. Y de eso se encargan las religiones, ¿no? ¿No, hermanos? De poner al hombre pensamientos de hombre. ¿Sí? Entonces ahí vemos que ahí surge la primera religión, ¿verdad, hermanos? Está así como que muy clarito, ¿no? Luego, pues ya Adán y Java, ya vemos que les es quitada la cabot con la que Abacadosh, hermano, los cubría. Estaban cubiertos con su cabot, ¿sí? A causa del pecado, acuérdense que dice el hermano Schalker en Romanos 3.1, ¿no, hermanos? A ver, vamos a Romanos 3.1. En Romanos 3.1. Sí, es Romanos 3.1, hermanos. O 3. No, es 3.20. Está después del 20, hermanos. De Romanos capítulo 3, después del verso 20 está. Dice, aquí, mira, en verso 23, hermanos. Porque todos pecaron y no alcanzan, ¿qué, hermanos? Dice, y no alcanzan la cabot de Adonai, de Elohim. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿de qué estaban vestidos, hermanos? ¿Sí? Estaban vestidos, ¿sí?, de la gloria de Adonai, ¿sí?, de la cabot. Cuando cayeron al pecado, ¿sí, hermanos? Se transformaron, ¿sí? Se les quitó, ¿sí? Abacados les quitó su cabot, su gloria se las quitó, ¿sí, hermanos? Y ahí, hermanos, ¿cuál fue su posición delante de Abacadosh con Adán? Acuérdense que antes, hermanos, estaban revestidos de su cabot, por eso lo oían, lo veían. Cuando cae Adán y Java, son destituidos de la cabot, y entonces, hermanos, ¿sí? Se genera, ¿qué, hermanos? Una enemistad entre el hombre y Abacadosh, ¿sí? Y por eso esa cabot, cuando Abacadosh se la va a volver a dar al hombre? ¿Cuándo se la va a volver a dar, hermanos? Cuando seamos vivificados, cuando seamos, ¿sí?, completamente reconciliados con Él. Nos va a volver, hermanos, a dar esa cabot, esa cobertura, ¿sí?, al igual que la tenía Adán y Java. ¿Sí? Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más nos maravilló de Bereshit?
Y la misma palabra, Bereshit, la misma palabra, hermanos, porque Bereshit, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa Bereshit, hermanos? ¿Qué significa Bereshit? ¿Sí? ¿Sí, hermana Mari Carmen? Por causa del principal, o con el principal, o para el principal. Sí, eso es dentro de sus raíces, ¿verdad? De Bar y Resh de cabeza, o principal. Sí, pero hermanos, Bereshit, hermanos, viene de, acuérdense, Omer Reshit. ¿Sí? Cuando se tenía que llevar el Omer de Reshit. ¿Qué es Reshit, hermanos? ¿Qué es Reshit? Lo mejor de la cosecha. Lo mejor de la cosecha, hermanos. ¿Sí? Lo mejor de la cosecha, recordemos que iba y la buscaba, hermanos, ¿sí? Buscaba lo mejor de la cosecha. La llevaban, hermanos, cuando Abacados decía, hermanos, que nos llevara el Omereshit, ¿sí? La tenía que llevar el israelita, se la tenía que presentar al Cohen, hermanos, el Cohen que, hermanos, la mesía, ¿sí, hermanos? Y toda la cosecha, hermanos, toda la cosecha, ¿sí, hermanos? Se tornaba igual que el Reshit. ¿Sí? Por eso, ¿quién es, hermanos? Nuestro Reshit es Yehoshua, Hamashiach. Él es el Reshit. ¿Sí, hermanos? ¿Y quiénes somos su cosecha? Todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos hermanos que estamos en él. Entonces, si la cosecha es, hermanos, si la cosecha es excelente, ¿sí? Todo lo que estemos en él, ¿cómo debemos de ser? Excelentes también. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Esa es la enseñanza, hermanos, del Omer Reshit, del Omer, de levantar el Omer para mecer el Omer. Que toda la cosecha se vuelva igual que el Reshit que llevan, o la primicia que llevan, pues. ¿Sí? Entonces, así, hermanos, esto es algo bien importante de lo que significa Bereshit. Ya estaremos viendo. Ya estaremos viendo en el trans de la parasha. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Hermana Mari Carmen. Sí, nada más es de Adamá. Sí, de hecho, hermanos, Adán también ya, Adán no tiene, Adán, ¿cómo se llama, hermanos? Realmente Adán no tiene, ¿cómo les podré explicar, hermanos? Cuando Adán fue levantado de los escombros, de todo el desorden, ¿sí? De todo el desorden. Recordemos que cuando Hashatán fue sacado, hermanos, del Shamaín, él fue sacado de los Shamaín, él fue sacado de los cielos, ¿sí? Fue aventado, fue sacado de los cielos, ¿sí? Entonces, y con él, recuerden, hermanos, que todo lo que Hashatán, ¿cómo se dice? La destrucción que generó él en Shamaín fue expulsada. Fue expulsado de los Shamaín, fue expulsado, ¿sí? A otro, ¿cómo les podré explicar, hermanos? A otro lugar, pero que no está en los cielos. A otro lugar que no está en los cielos. Ahí fue aventado. A un nivel más bajo. Con todo lo que destruyó. ¿Sí? Bueno, y entre todos ellos, ahí va Adán. Ahí vamos nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, hermanos, que Adán también fue, ¿sí? Él fue perfeccionado dentro, hermanos, de cómo se llama cuando empezó Bakadosha a ordenar todo el desorden que había, ¿sí? Todo el desorden que existía, ¿sí? Y todo lo que nos marca ahorita la parashá, hermanos, cómo Bakadosh fue unas cosas, hermanos, de lo ya hecho, ¿sí? Solamente acomodando, y otras cosas que ya estaba, hermanos, ya estaban hechas, él las perfeccionó todavía, ¿sí? Pero ya estaba, la creación ya estaba. Estamos hablando de una, hermanos,
de un ordenamiento, de algo que yo ya estaba. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos? No sabemos, pero ya estaba. ¿Sí lo entendemos, hermanos? No tiene 6,000 años, tiene, ¿sí? Tiene, hermanos, millones de años, millones de años, millones de años. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Dentro de esos millones de años, Adán ya estaba. Adán ya estaba. Por eso también fue sacado de los escombros, ¿sí? Para ser perfeccionado. ¿Sí? Para ser perfeccionado, hermanos, pero ¿cómo se llama? Pero no alcanzó a ser perfeccionado. ¿Sí? Y por eso, hermanos, en Yeshua somos perfeccionados. ¿Sí? En Yeshua somos perfeccionados. Para cuando ya, hermanos, termine su plan, ¿sí? Ya se entra a la eternidad, hermanos, y ya no, nada que ver. Acuérdense todo lo que estuvimos viendo, hermanos, que ahora nos permitió ver en la fiesta de Sukkot. ¿Sí? ¿Cómo Hashatán va a ser también, que hermanos? Va a ser, finalmente va a ser, arrojado al lago de fuego, ¿sí? Y en donde también va a ser destruido, ¿sí? Allí. Lo vimos claramente en los profetas, que va a ser también él destruido, él y todos los demonios que lo acompañan. Bueno, pues vamos a leer la parasha, hermanos. ¿Algo más, hermanos? ¿Qué más, hermano Gabriel? Ahorita. A ver, ¿qué pregunta mientras, hermana Ración? ¿Quién? Ah, no. No. No, hasta que no sean revestidos otra vez de la cabot, porque murieron ellos en la carne, esperando, ¿sí? Ser vestidos. Su revestimiento todavía no llegaba. ¿Sí? ¿Cómo del antiguo? No? Ningún hombre, estamos hablando de Adán ahorita. De Adán venimos todos. Todos venimos de Adán. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Porque dice, así como llevamos la imagen del terrenal, también ¿qué dice? Traemos la del celestial. ¿Sí? Pero la del terrenal, hermanos, pues se nos va a ser quitada completamente, que es este revestimiento. Este cuerpo que ustedes, hermanos, se ven y se tocan, es de lo que está revestida su nefesh, su alma. ¿Sí? Su espíritu está revestido de esto. Entonces, esto se nos va a quitar y se nos va a dar, sí, hermanos, un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo celestial. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿Algo más, hermanos? Sí, hermana Griselda. Sí es. Sí, hay un tiempo, hay un tiempo para que Abba Kadosh, sí, se propuso en sí mismo, sí, un tiempo para él restaurarnos y otra vez llevarnos a su cabot, sí, a su gloria, ¿sí? Pero en un tiempo que él se propuso. Ese tiempo son esos 6 días, o 7 días, pues, sí, o 7 días, que él se propuso para restaurarnos e introducirnos nuevamente a su gloria, sí, a su cabot. Sí, sí. Sí, de lo oculto, de su costado, sí, de su costado. Sí. Uh-huh. Y agua. Uh-huh. Sí, está relacionado. Sí, sí, todo, todo lo que está, cada lugar, cada paso, cada palabra, sí, que
fue aquí manifestada por nuestro Salvador Yehoshua HaMashiach, ¿sí? Está escrita en la Torah o en el Tanaj. Cada paso, cada lugar donde estuvo, cada devarim, cada palabra, ¿sí? Todo estaba contemplado en el Tanaj. Ya. Todo, hermano, todo. Por eso dice, para que se cumpliese la Escritura. Y una y otra vez repite, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. ¿Sí, hermano? Entonces, es por eso que si hemos de estudiar, hermanos, el pacto renovado, ¿sí? Tenemos que buscar una palabra, o tenemos que buscar las palabras del pacto renovado, pero en hebreo, ¿sí? Porque el pacto renovado, hermanos, aunque ¿cómo se llama? Aunque fue escrito, ¿sí? En griego, también fue escrito en hebreo, ¿sí? Con una mentalidad y con un vocabulario, hermanos, hebreo. O sea, hay que buscar todo del pacto renovado, hermanos, ¿sí? Pero desde la raíz hebrea, para poder entenderlo. Si no, no vamos a entenderlo y vamos a hacer, hermanos, un destrozadero del pacto renovado. ¿Mande? Sí, las bodas de Canaán. Sí, pero todo tiene un simbolismo profético, sí, y para poder entenderlo, hermanos, acuérdense que fue escrito para mentes hebreas. Sí, fue escrito para mentes hebreas. Pues para poder entenderlo, hermanos, tenemos que ver esas palabras y deben de estar en el Tanaj. Todas las palabras del pacto renovado deben de estar en el Tanaj, porque es el cumplimiento, hermanos, del Tanaj. ¿Sí? A cumplir. Por eso dice nuestro amor Yehoshua que tenía que cumplirse en él lo que está escrito en la Torah, en los escritos y en los profetas. Todo el Tanaj. Sí, a que se cumpliera en él, a que se cumpliera en él la palabra. Él es la palabra. Bien, ¿algo más, hermanos? Bueno, vamos a darle lectura porque está larga la parashá, hermanos. Son 6 capítulos y obviamente pues hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Pero pues es como que muy difícil centrarnos en todo, ¿verdad, hermanos? Al menos que ya nos salgamos de aquí. Bueno, a ver, entonces, hermanos, vamos a ver la Torah en el libro de Bereshit, capítulo 1. Lo vamos a leer hasta el capítulo 6, verso 8. ¿Sí? Bereshit 1, del 1 al 13. Isaí, por favor, inicias. Capítulo 1, del 14 al 23, Abraham. Capítulo 1, 24 al 2, 3, Ezequiel. Capítulo 2, 4 al 3, 21, hermano Gabriel. Capítulo 3, verso 22 al capítulo 4, verso 26, Jefa. Capítulo 5, del 1 al 24, hermano Eduardo. Y capítulo 5, del verso 25 al capítulo 6, verso 8. ¿Cuánto se fue, Daniel? Bueno, capítulo 5, 25 al 6, 8, hermana Ángeles. Vamos a poner atención, hermanos, a la lectura de las Periyot. Vamos a poner atención, hermanos. Hacemos tefilá. Abacadosh, Elohim de Abraham,
Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, Melech Haolam. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el Shem de Yehoshua HaMashiach, le damos toda Rabá a Abacadosh por otorgarnos la Jaim, la vida en este Yom de Shabbat, Padre. Abacadosh, le damos toda Rabá por darnos, Padre eterno, su bendita Torah Abba. Venimos a los pies de Yeshua y clamamos, Abacadosh, nos dé Ruach, Chokmah, Ruach Binah y Ruach Dat Abacadosh para aprender a andar en sus caminos. Toda Rabá le damos una vez más, Beshem Yehoshua HaMashiach, amén. Está pensando, hermano, vernos tranquilo. Luego de Caín y Abel. Dice si Caín era uno de los caídos. ¿Sí, no? ¿Pero entonces, hermano? Que Caín conoció a su esposa. ¿De Caín? No. No, recordemos que Abacado ¿cómo se llama? Lo expulsó de la presencia de ¿cómo se llama, hermanos? Del territorio donde estaban, ¿sí? Y le puso una señal. Y le dijo que con esa señal nadie le iba a hacer daño. ¿Sí? Y luego, pues ya cuando vayamos caminando vamos a ver de dónde encontró esposa Caín. Pues así lo marca la escritura. Pero no era Caín, no era de los caídos, la esposa de Caín. Lo que yo quiero entender dentro de la pregunta del ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esa mujer? ¿Sí? Ya estaba la tierra poblada. Sí, ya estaba la tierra poblada. Sí, por eso es un misterio bien interesante, ¿verdad? ¿De dónde se pobló? Sí, pero recordemos, hermanos, que, bueno, luego tocamos bien ese tema, hermano, para no alargarnos ahí. ¿Qué más, hermanos? ¿Ya no hay comentarios, hermanos? Todos quedan calladitos. Bueno, es en Reshit. En Reshit. ¿Sí? Es en Reshit. ¿Sí? Es en Reshit. ¿Sí? O en el principal, o en el principado, o hermanos, ¿sí? En el único. ¿Sí? Recordemos, hermanos, nuevamente, ¿qué es el Omer Reshit? El Omer Reshit, ¿qué es, hermanos? El Omer Reshit. ¿Mande? Lo mejor de la cosecha. Acuérdense que se tenía que llevar un Omer, ¿verdad? Es una medida, ¿sí, hermanos? De una muestra de la cosecha. Una medida, hermanos, o una muestra de la mejor cosecha. De lo mejor de la cosecha. ¿Sí, hermanos? De lo mejor de la cosecha. ¿Sí? Una muestra de lo mejor de la cosecha, hermanos, porque cuando se presentaba ese Omer Reshit y era mecido, hermanos, toda la cosecha se tornaba, hermanos, de lo mejor. Igual, hermanos, que la muestra que se llevaba. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el Reshit, hermanos? ¿Sí? ¿Quién es el Reshit? Reshit es Yehoshua, ¿verdad? Él es el Reshit. ¿Sí, hermanos? Ahora, en Yehoshua, hermanos, ¿sí, hermanos? ¿Sí? En él, hermanos, en él, ¿sí? Fueron creados, ¿qué, hermanos? Ahora, fíjense que es que la palabra bará tampoco es crear, es ordenar. ¿Sí? No está mi hermana Miriam, ¿verdad? Para los diccionarios. Bueno.
Pero acá tenemos. Acá tenemos. ¿Sí? Fíjense, hermanos, la palabra para crear, o la palabra bara, hermanos, la palabra bara no significa crear, ¿sí? Significa ordenar. Aunque fíjense que en este diccionario sí viene, hermanos, dice raíz primaria, crear, ¿sí? Pero, hermanos, ¿no tienes otro diccionario, hermana Miriam, ya llegaste? Es, hermanos, ¿sí? La palabra bara, ¿sí? Es berishit bara, ¿sí, hermanos? La palabra berishit bara, ¿sí, hermanos? Quiere decir, hermanos, ordenar. ¿Sí? Ordenar. Una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Cuándo fueron creados los cielos y la tierra? A ver, Isaí, ¿cuándo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Quién sabe cuándo fueron creados? Pero tienen, hermanos, millones de años. No se sabe cuándo fueron creados. ¿Sí? ¿Qué hizo nuestro amado Yehoshua, hermanos? Los ordenó. Los ordenó. ¿Sí? En él. ¿Sí? Por eso, en Reshit, ¿sí, hermanos? En Reshit Bara, ¿sí? En él, ¿sí, hermanos? En él. Primeramente, en él, hermanos, fueron creados cuando fueron creados. ¿Sí? Y si fueron creados en Reshit, si fueron creados, hermanos, en Yehoshua, ¿sí, hermanos? ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra entonces? Si fueron creados en él. Toda la creación, hermanos, ¿sí? Toda la creación, hermanos, ¿sí? Fue creada en él. Fue creada en él. Toda la creación, toda. ¿Cuándo, hermanos? No se sabe, ¿verdad? Pero a ver, la idea, hermanos, de aquí de la Torah es, si fue creada en él, no sé si se acuerden que mi hermano Abraham una vez nos habló de este tema. ¿Sí? Entonces me acuerdo mucho de este tema de mi hermano Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿sí? Toda la creación, hermanos, está, sí, hermanos, está codificada, hermanos, o tiene el ADN de quién, hermanos? De Abacadosh. La creación, hermanos, sí, la creación, hermanos, es parte de la esencia del mismo Abacadosh. La creación. Así la creó perfecta. Así la creó perfecta. Sí, porque fue creada en quién? En él, en Yeshua. En él. Sí, en él fue creada. Dentro del judaísmo rabínico, hermanos, sí, se tiene el entendido, sí, que la creación, hermanos, tiene la figura de un hombre. ¿Sí? De ahí, hermanos, que el Bet Hamikdash tiene la figura de un hombre. ¿Sí? El templo, visto de arriba, hermanos, el templo que se levantó ya en Jerusalén, tenía la figura de un hombre. De un hombre que está recostado sobre una piedra. O sea, tiene, hermanos, la imagen, ¿saben de quién? De Jacob. De Jacob, cuando él, sí, dormido, tuvo, hermanos, esa visión. Así está el templo. Así se ve de arriba. ¿Sí? Tiene la imagen de un hombre. Y el templo, hermanos, es hermanos, ¿cómo se dice, hermanos? Es una maqueta de cómo es el universo. ¿Sí? Por eso el universo fue creado en
Yehoshua, hermanos. Y por eso, hermanos, el único que lo podía, hermanos, expiar y ordenar era él mismo. Era él mismo. Nadie más lo podía ordenar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque él lo creó. ¿Sí? Él lo creó y después él lo ordenó. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos cuando venimos a la palabra, hermanos, cuando venimos a la palabra, por eso venimos y empezamos en Bereshit, la creación ya estaba. Estaba desordenada, pero ya estaba. No porque todo fue creado, ¿sí? No, porque Yeshua es la esencia. Él es todo. Es que, ¿cómo podemos explicar? ¿Cómo les podré explicar, hermanos? Para que lo entendamos. ¿Sí? Para que lo entendamos. ¿Sí? Los cielos y la tierra fueron creados por Yehoshua. Yehoshua es Abacadosh. Él es Abacadosh, hermano. ¿Sí? Miren, vamos a ver Proverbios, Mishlei. Proverbios 8:22. ¿Cómo dice en la traducción de hermano Moshe Konopotsky Ezequiel? Sí, y 23. Fíjense, sí, están las traducciones muy feas porque dice, Adonai me creó como su obra maestra. Es aquí no viene esa palabra, ¿cómo se llama? A ver. Adonai me poseía del principio. Así es. Adonai me poseía desde el principio. ¿Sí? Y luego dice el 23, desde la eternidad tuve el principado. ¿Sí? Desde la eternidad tuve el principado. ¿Sí, hermanos? Entonces, y luego fíjense, hermanos. Dice, desde el principio, dice, antes que la tierra. ¿Sí lo entendemos, hermanos? O sea, la creación, hermanos, ¿sí? Fue hecha, hermanos, en Yeshua. En Yeshua fue hecha. ¿Sí? ¿Y por qué fue hecho, hermanos, los cielos y la tierra? Por Yeshua. Fueron hechos en Él. En Él fueron hechos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Entonces, por eso, hermanos, dice aquí, el Reshit, ¿sí? En él, Abacadosh, ¿qué hizo, hermanos? Ordenó, ¿sí? En Yeshua ordenó, ¿qué, hermanos? Toda la creación. En él. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Y por qué en él, hermanos? Pues porque él la creó. Él la creó. ¿Cuándo, hermanos? Ya, ahí sí, hermanos, pues no, ¿cómo se llama, hermanos? No, pues no, es difícil saber cuándo. Es difícil saber cuándo. ¿Sí? Lo único que sabemos, hermanos, que tienen años y años y años. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a Bereshit, ya estaban los cielos y la tierra. ¿Sí lo entendemos? Ya estaban. Nada más estaban desordenados. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que fueron arrojados. ¿Sí? Fueron arrojados. ¿Sí? De Shamaim. Fueron arrojados. ¿Sí? Fueron arrojados, hermanos, ¿por qué? Pues porque estaban desordenados. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? O sea, todo fue creado en Yeshua, hermanos, en Él. En Él. Todo fue creado en Él. ¿Sí? No hay dos, no hay tres. Abacadosh es uno. Cuando dice hagamos, ¿sí? Cuando dice hagamos, hermanos, Abacadosh está hablando, hermanos, ¿sí? En un ejad, en todos sus atributos. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la creación iba a tener los atributos de Abacadosh. O sea, toda la creación, hermanos, ¿sí? Iba a tener los atributos de Abacadosh.
toda la creación. ¿Sí? Hombres y toda la creación iba a tener los atributos de Abacadosh. ¿Sí, hermanos? Entonces, esos atributos, ¿sí?, de Abacadosh se vieron, ¿qué, hermanos? Se vieron contaminados, ¿sí? Y el único que los puede, otra vez, el único que lo puede, hermanos, limpiar y ordenar es el mismo. Es el mismo. ¿Sí, hermanos? Y al igual por eso, hermanos, ¿quién es el que nos está salvando? ¿Nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos? No, imposible. Es imposible. ¿Sí? Solamente Él nos puede salvar. No hay un hombre que se pueda salvar a sí mismo. Solo Él nos puede salvar. Solo Él nos puede limpiar. Solo Él puede, hermanos, restaurarnos. Como fuimos hechos al principio. ¿Sí? Como fuimos hechos al principio. Pero, hermanos, ¿sí? Todavía hay algunas así como, ¿cómo les puedo explicar, hermanos? Como algunas sombras en nuestro pensamiento cuando hablamos de Abacadosh, que es Yeshua mismo. ¿Sí, hermanos? Él es Yeshua mismo. ¿Sí? Yeshua mismo es, hermanos, Abacadosh. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Es Yeshua mismo Abacadosh. ¿Sí, hermanos? ¿Qué, hermanos? Que Abacadosh a su cuerpo, Él le llama Yehoshua. ¿Sí lo entendemos? Pero es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. A su cuerpo Él le llama Yehoshua. A su cuerpo Él le llama, hermanos, el primogénito. ¿Sí? A su cuerpo Él le llama así, el primogénito. Pero es Abacadosh mismo. ¿Sí, hermanos? ¿Y de dónde, hermanos, de dónde Abacadosh, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Creó todo en Él mismo, hermanos? ¿Sí? ¿De dónde Él creó? Pues de toda la plenitud, que en Él habita. De toda su plenitud que en Él habita. Y por eso el hermano Shaul, hermanos, lo veía así muy clarito. Miren, vamos a ver Colosenses, hermanos. Vamos a ver Colosenses, la carta de los Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Espérenme tantito, no lo encuentro. Colosenses capítulo 2, dice así. El verso 9, vean lo que dice el verso 9, hermanos. Dice, porque toda la plenitud de la divinidad, oigan, hermanos, porque toda la plenitud de la divinidad, ¿sí, hermanos? Vive en forma corporal en Él. ¿Sí? Fíjense, hermanos, lo que se conoce en el griego como la plenitud, dice. La plenitud es lo que nosotros denominamos las tres dimensiones de Elohim. Es el comentario de este varón, el Rabbi Julio Dan. Dice, la plenitud es lo que nosotros denominamos las tres dimensiones de Elohim. Su mente, su espíritu y su cuerpo. ¿Sí? Toda la plenitud habita en Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿quién es Yehoshua, hermanos? Es Abacadosh mismo. Es Abacadosh mismo, hermanos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Y en Él, hermanos, en Él, ¿quién hizo, hermanos? Los cielos y la tierra. ¿Sí? En Él hizo la creación, en Él la hizo. Dice así, hermanos, en el 1:16. Dice, porque por medio de Él, fíjense, en el 1:16 de Colosenses, porque por medio de Él todo fue creado en los cielos y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién, hermanos? Y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
¿Sí? ¿Nos queda claro, hermanos? Sí, fíjense, nuevamente dice, desde el 15, vean, hermanos, Él es la manifestación física del Elohim invisible. ¿Sí? El primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice el primogénito en toda la creación, hermanos? ¿Por qué dice el primogénito en toda la creación? ¿Eh? Pues porque Él es el Reshit. Porque en Él porque en Él fue creado todo. ¿Sí? Él es el Reshit. Él es el Reshit. En Él fue creado todo. ¿Sí? Y bien, hermanos, ¿eh? Sí, estoy bonito porque dice bien. Dice, Él es la manifestación física del Elohim invisible. Ahora, ¿sí? ¿Qué es Elohim, hermanos? ¿Qué significa Elohim? Juez. ¿Qué significa Elohim, hermanos? Poderoso, fuerza. ¿Por qué dice, hermanos? ¿Sí? Bereshit bara Elohim. Si estamos viendo, hermanos, que la creación ya estaba, que Abba la ordenó, bara es ordenar, ¿sí? Elohim, hermanos, hace alusión a todos sus atributos, ¿sí? Por eso está en plural, ¿sí? Porque hace alusión, hermanos, a todos sus atributos. Que todo, hermanos, todo está diseñado en base a sus atributos. ¿Sí lo entendemos, Eduardo? Todo está, hermano, todo está diseñado en base a sus atributos. Y es por eso, hermanos, que otra vez va, ¿sí? Por eso dice Abacados que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Va a crear nuevos cielos, nueva tierra. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Porque todo está hecho, hermanos, con relación a sus atributos. Por eso veíamos, hermanos, que Bereshit es, ¿sí? Bereshit, quedamos que es en Reshit, o sea, en él, ¿sí? En él, sí, hermanos, fueron creados los cielos y la tierra, en él. Y para él. ¿Seguimos entendiendo, hermanos? Dice, Él es la manifestación física del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Dice, porque por medio de Él todo fue creado en los cielos y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Dice, así, Él es anterior a todo y por medio de Él todo se mantiene unido. Ahí está claro, hermanos. Dice, Él es anterior a todo y por medio de Él todo se mantiene unido. Y por medio de Él todo se mantiene unido. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Fíjense, vamos a leer Romanos 11:36. La carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, miren. Dice, porque por su causa, ¿sí? Dice, porque por su causa y a través de Él, ¿qué dice, hermanos? ¿Ya estamos todos ahí? Dice, porque por su causa y a través de Él, ¿qué dice, hermanos? Es todo. Es todo. ¿Sí, hermanos? Porque por su causa y a través de Él, ¿sí, hermanos? Es todo. A Él sea el honor por toda la eternidad. Amén.
¿Amén, hermanos? ¿Sí? Fíjense. Luego, miren, vamos a Primera de Yohanan, hermanos. Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 2. 3:2, sí, hermano. Sí. ¿Mande? ¿Perdón, hermano? ¿Mala? No, 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 no. No. Puede ser juez. Sí, pero finalmente aquí vemos en Bereshit dice que todo fue, sí, ordenado por Elohim, porque fue ordenado según sus atributos de él, sí. Elohim no tiene un atributo, tiene muchos atributos, sí. En Shemot nos habla de cuántos atributos, hermanos. ¿Mande? 13. Sí, no recuerdo, 12 o 13 atributos, nos marca ahí en Shemot. Bueno, entonces, hermanos, estamos viendo, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Estamos viendo que el origen de todas las cosas es en Él. ¿Sí, hermanos? Y por eso dice que Él sostiene todo, hermanos. Él sostiene todo. Dice, todo lo tiene, ¿sí? Unido. ¿Sí? Él lo sostiene. Si Él, hermanos, lo suelta, ¿qué es lo que pasa? Todo se cae. Todo se cae. ¿Seguimos entendiendo, hermanos? Entonces, estamos viendo que en Bereshit, hermanos, ya estaban los cielos y la tierra. ¿Cuándo fueron creados, hermanos? No sabemos. Pero tienen, hermanos, ahora sí que una eternidad, no sabemos cuánto. ¿Sí? Ahora, punto número 2. Adán ya estaba. Adán ya estaba. ¿Sí entendemos? Adán ya estaba. Aunque le llamó a Adán, pero ya estaba ahí, Adán ya existía. Dentro de todo dentro de todos esos escombros, hermanos, de Tohu Bohu, en la que se encontraba, hermanos, el universo, Adán ya estaba. Ya estamos ahí en Yohanan, hermanos. Capítulo 3, verso 2. Vean, dice, amados, ahora ya somos seguidores de Elohim, pero aún no se ha revelado, ¿qué, hermanos? Lo que llegaremos a ser. ¿Sí, hermanos? Si sabemos que cuando el Mashiach aparezca, ¿qué dice, hermanos? Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Seguimos con lo mismo, ¿verdad? Cuando el hombre, hermanos, cuando Adán, hermanos, llegó a existir, ¿sí, hermanos? ¿Era semejante a Abacadosh o no, hermanos? ¿Sí? ¿Y por qué entonces, dice, aún no se ha, dice, ahora ya somos seguidores de Elohim, pero aún no se ha revelado lo que llegaremos a hacer? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué está haciendo Abacadosh? ¿Está ordenando todo otra vez? Lo está ordenando. Ahora, ¿ya terminó? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no ha terminado? O sea, el plan ya está. ¿Sí? El plan lo vemos aquí, hermanos, en Bereshit. El plan está. ¿Sí, hermanos? Ese plan, Abacadosh lo diseñó ¿para cuántos días? ¿Para cuántos días, hermana Griselda, Abacadosh diseñó su plan? Para 7, ¿qué es lo que leímos ahorita en la parasha? El plan ya está. ¿Sí, hermanos? Ahora, aquí, a ver, hermanos, ¿Adán fue creado perfecto? ¿Fue creado perfecto Adán, hermana Mari Carmen?
¿Fue creado perfecto? No, no fue creado perfecto. No fue creado perfecto. ¿Sí? Vivía una vida apartada, ¿verdad? Pero no fue creado perfecto. Por eso tenía que comer, ¿qué, hermanos? Del árbol de la vida, para alcanzar la perfección. ¿Sí lo entendemos? Adán no fue creado perfecto, ¿sí? Fue creado, hermanos, ¿sí? Ahora sí que con la cabot, con la corona, con la cabot de Abacadosh, pero no en perfección. ¿Sí, hermanos? Ahora, cuando nosotros dice, ahora vean, por eso dice aquí en Yohanan, dice por eso en el 2, amados, ahora ya somos, ¿qué, hermanos? Seguidores. Apenas somos seguidores. ¿Sí, hermanos? De Elohim. Pero aún no se ha revelado lo que llegaremos a ser. ¿Sí, hermanos? Dice, sí, sabemos que cuando el Mashiach aparezca, ahora sí, hermanos, seremos semejantes a él. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dará un cuerpo, ¿sí, hermanos? Semejante al de él. ¿Sí? Dice, porque lo veremos tal como es él. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Miren, luego vamos a ver, por ejemplo, hermanos, la carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios 1, verso 23. Dice, desde el 22, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 20, dice. Dice 19, dice, y cuán incomparable es la superabundante grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su poderosa fuerza. Dice, la cual ha actuado en Mashiach cuando lo levantó ante los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y a todo nombre que se invoque no solo en esta era, sino también en la que ha de venir. Dice, todo lo colocaste debajo de sus pies, y lo hizo autoridad sobre toda, sí, sobre toda la asamblea. Dice, la cual es su cuerpo. Oigan, hermanos, la cual es su cuerpo. ¿Qué dice, hermanos? La plenitud de aquel que lo llena en todos. La plenitud de aquel que lo llena en todos. Creo que en este verso ya es más específico, de hermanos, que en él, sí, hermanos, fue creado todo. Que en él. Y cuando decimos en él, ¿en quién decimos, hermanos? En Yehoshua, que es el mismo Adonai. ¿Sí, hermanos? En él. ¿Sí? Y que fue manifestado aquí en la tierra, hermanos, aquí, ¿sí, hermanos? En la creación más baja, en esa parte de la creación más baja. ¿Para qué, hermanos? Para ordenarla, ¿sí? Para ordenarla del todo. Para ordenarla del todo. Ya vimos, hermanos, que ese proceso ya está por concluir. ¿Sí? Ya vimos que ese proceso, hermanos, de ordenación ya está por concluir. ¿Bien, hermanos? Por eso dice, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. ¿Sí? Dice, aún no se manifiesta. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien ahí? Y luego, hermanos, por ejemplo, si vamos a Juan 1.23, ¿sí? A la Besora en Yohanan 1.23. Dice así, hermanos. Perdón, es Yohanan 1, hermanos, 2 y 3.
Sí, vean hermanos, dice, ¿sí? Dice, Bereshit nuevamente, ¿sí? No traje mi pacto renovado en hebreo, pero en el pacto renovado en hebreo, hermanos, igual dice lo mismo, ¿sí? Igual dice, hermanos, ¿sí? Bereshit, ¿sí? También dice Bereshit, Bereshit bara. Igualito que como empieza Bereshit, ¿sí, hermanos? Igualito como empieza Bereshit, hermanos, así está, así inicia Yohanan, capítulo 1, ¿sí? Bereshit bara, ¿sí? Bereshit bara, ¿sí? Cuando nos habla Yohanan, hermanos, está hablándonos de qué, ¿sí, hermanos? De qué, ¿sí, hermanos? De que en él, ¿sí? De que en Reshit, ¿qué, hermanos? ¿Sí? De que en Reshit, que estaba ya, hermanos, ordenando todo, ¿sí? Dice, miren, y traducido aquí dice así, bueno, dice así, en el principio estaba la palabra, ¿sí? Dice, Aleph Tav, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim mismo, ¿sí? Y luego dice, estaba, ¿sí? En Reshit con Elohim. Dice, y todo llegó a ser por medio de él. Y todo llegó a ser por medio de él. ¿Por medio de quién, hermanos? De Reshit. Por medio de Reshit, ¿sí? Dice, por medio de Reshit todo llegó a ser. ¿Quién, hermanos? ¿Sí, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero, a ver, ¿cómo dice bien ese verso, hermanos? De Yohanan 3:16. A ver si se acuerdan. Eso lo analizamos. Ajá. ¿Qué más? Uh-huh. Exactamente, esa es la traducción correcta. Para todos los que tienen una confiada obediencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía, hermanos, que por qué no lo versan bien? ¿Sí? Para que todos los que tienen una confiada obediencia, ¿sí? Todo aquel que tenga una confiada obediencia, obviamente, hermanos, entramos dentro del plan de qué, hermanos, de restauración. Para todo aquel, ¿sí? Que tiene una confiada obediencia, ¿sí? Y acuérdense que nos está hablando, hermanos, que Abba Kadosh amó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos, Abba Kadosh amó al mundo? El mundo somos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Griselda? ¿Por qué, hermana? Porque él ama a los criaturas desde la paz. Pero, ¿por qué? Acuérdense, porque es hecha. ¿Sí, hermanos? Es hecha la creación en Él. ¿Sí? En su plenitud. Es, hermanos, la manifestación de sus atributos, la creación. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿Por qué ama a Kadosh a su creación? Porque es la manifestación de qué, hermanos, de sus atributos. De sus atributos. Es porque está hecha en Él. Está hecha en Él y para Él. ¿Sí, hermanos? Y si está hecha en Él y para Él, hermanos, entonces la creación, hermanos, ¿sí? Entonces la creación, hermanos, entonces la creación, hermanos, es algo bueno. ¿Sí lo entendemos? Es top, es buena. ¿Sí? Por eso dice, ¿por qué me llamas bueno? Pues bueno solo hay uno. Y si fue hecha por Él, hermanos, pues entonces top. Es excelente, es bueno.
¿Sí lo entendemos? No hay nada bueno, solo Él. Y la creación Él la hizo. Sí, que el enemigo, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos? La desordenó. Pero por eso está nuevamente el restaurador restaurando. ¿Sí? Y finalmente dice que la va a hacer. Va a hacer cielos nuevos y nueva tierra. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a pasar ya que analizamos esto, hermanos, esta parte, vamos a pasar a otra sección. ¿Sí? ¿Sí? Así empieza así con Bereshit. Es que así es lo correcto, hermano. Así inicia en el... ¿Sí? Sí, porque él es el Reshit. Él es el Reshit. ¿Sí? Él es el Reshit, al que le pertenece todo, ¿verdad? Bueno, Bereshit 25, ¿qué vemos, hermanos? Bereshit 25. Espera, a las 3 cerramos tantito. Sí. Bereshit 25. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Dice, y estaban ellos dos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo es que estaban desnudos, hermanos? A ver, ¿quién explica esto, hermanos? Dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque la misma orden del Padre Eterno les guía. Aquí dice que estaban desnudos. Bueno, estaban desnudos, lo que correspondía a su cuerpo, pero la misma orden, la misma voz del Padre no permitía ver. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermano Eduardo? A ver, el 3:7. Vamos al verso 3, capítulo 3, verso 7, hermanos, ¿qué dice? Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Y entonces, ¿cómo es posible eso, hermanos? Y ahora sí se vieron desnudos. Fue retirada automáticamente por el pecado, se retiró la luz. O sea, ellos ¿qué se veían, hermanos? ¿La luz? Dice la Torah que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sí? Después, hermanos, el pecado, ¿sí? El pecado hace que ahora sí se vean desnudos. A ver, ¿qué hay ahí, hermanos? Sí, hermana Griselda. Bueno, sí, vamos a empezar por lo más simple, hermanos. Miren, ¿qué quiere decir, hermanos, que estaban desprovistos de vestiduras humanas? ¿Sí lo entendemos? O sea, vestiduras confeccionadas humanas, ¿sí? Si bien, sí es correcto lo que te comentaba el hermano Felipe, ¿verdad? Que la cabot de Abacadosh,
sí, hermanos, los vestía. Entonces tenían vestimentas celestiales, ¿sí? No humanas. Entonces, hermanos, el pecado los separa de Abacadosh, ¿sí, hermanos? ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen? Se vieron desnudos, se avergonzaron, ¿y qué fue lo que hicieron? Ellos se diseñaron ropa. Ellos se diseñaron ropa, ¿para qué, hermanos? Para que no se vieran desnudos, ¿verdad? Pero ¿cómo es de que se avergonzaban mutuamente de verse desnudos? Entonces ellos cubrieron su ropa. Bueno, eso nos habla de muchas cosas espiritualmente hablando, ¿verdad, hermanos? Que el hombre no puede, punto número uno, hermanos, que el hombre no puede, ¿qué, hermanos? Cubrir, ¿sí, hermanos? Sus pecados. ¿Sí? El hombre no puede, pues, esconder su pecado, solamente Abacadosh. Y obviamente nos manda al sacrificio, ¿verdad? De un animal inocente. Porque Abacadosh, recordemos que los vistió ¿de qué? De pieles. ¿Sí, hermanos? Para ocultar su desnudez. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar de ahí, hermanos? ¿Qué más podemos hablar de esta porción, hermanos? Con relación al pecado. Sí, hermana Mari Carmen. Sí, bueno, vamos a Tehilín 140, hermanos. Tehilín 140, vamos. A ver si gustas, hermano Gabriel, por favor, Tehilín 104, verso 1 y 2. 104, verso 1 y 2. Sí, hermano. Sí, hermanos. Ahí vemos que estaban desnudos, pero con relación a la vestimenta de hombre, ¿verdad? El diseño de hombre. Pero realmente, hermanos, ¿con qué estaban vestidos Adán y Java? ¿Con qué estaban vestidos Adán y Java, hermanos? Con la cabot, ¿sí? Con la cabot de Abacadosh, ¿sí? Con la cabot de Abacadosh, ¿sí, hermanos? Y entonces el pecado, ¿sí, hermanos? El pecado hace que nos veamos desnudos delante de Abacadosh, ¿sí? Por eso dice que no seamos encontrados desnudos, ¿sí? No se refiere a esta vestimenta, ¿verdad? Sino que se refiere, hermanos, que seamos encontrados vestidos, pero con la vestimenta de Abacadosh, ¿sí? La vestimenta que nos da toda su cabot. ¿Bien, hermanos? Bueno, vamos a ver vamos a ver, hermanos, con relación ahora a hasta aquí, algún comentario, hermanos, hasta aquí. Sí, hermana Paulina. Sí, hermano. Entonces la vestimenta sería la vestimenta del alma, que sería lo... Exactamente, hermana, ¿sí? La vestimenta, ¿sí? La vestimenta que Abacadosh nos va a poner. Porque esta no. No, esta no. Él nos va a dar una vestimenta. De hecho, él nos ve desnudo. ¿Mande? Él no nos ve con esta ropa. No. No, él, por eso, cuando vimos en primera de Juan, ¿se acuerdan? Dice que ahora somos seguidores de Elohim, ¿sí? Pero no se ha manifestado lo que seremos cuando Él venga. O sea que nos va a poner una vestimenta como la tenían Adán y Java. Su luz sería la obediencia. Su luz sería, así es, su luz sería caminar en obediencia. Así es. Ser obedientes nos da nos da luz, nos viste. El que no obedece a los mismos está desnudo. ¿Sí lo entendemos? Ah, sí, el que se ha encontrado desnudo, sí, el que se ha encontrado desnudo, obviamente se va a ir a la destrucción. Sí, entonces los que seamos encontrados con luz, se nos dará, sí, hermanos, la vestimenta que traeremos en el reino. ¿Sí? En el reino no crean, hermanos, que vamos a andar a lo mejor no sé cómo piensen, ¿verdad, hermanos? Que vamos a andar de traje. No, hermanos,
¿sí? La vestimenta que vamos a tener, hermanos, nos la va a poner Yeshua, bendito sea, que es precisamente su resplandor. Todos vamos a estar resplandeciendo. ¿Sí? No se nos va a ver, hermanos. Así, hermanos, como cuando se transfiguró nuestro amado Yehoshua allá cuando subió, hermanos, al monte con Kefa y Yohanan. ¿Sí se acuerdan? Cuando se transfiguró. Sí, dice que resplandeció. Sí, pues así se nos va a dar una vestimenta como esa. ¿Sí? Vamos a resplandecer. Y así nos van a ver las naciones que queden resplandeciendo. ¿Bien, hermanos? ¿Comentarios, Isaí? Hermano Felipe. Sí. ¿La qué, hermano? Bien. Sí, miren, vamos a, para que nos quede más claro, ahí a Tehillim nuevamente, capítulo 8. ¿Ya estamos ahí todos, hermanos? Dice así, hermanos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo de hombre para que lo visites? Dice el 5, hermano. Lo has hecho, un poco menor que los ángeles. ¿Y qué dice, hermanos? Y le has coronado, ¿sí? Y le has coronado de gloria, ¿y de qué, hermanos? Y de esplendor. ¿Sí, hermanos? Y le has coronado, ¿sí, hermanos? De gloria y de qué? Y de esplendor. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver Matitiyahu, hermanos, capítulo 17, verso 2. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Se nos quedamos claro? Sí, dice, entonces, él cambió de forma delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, y su talit se volvió tan blanco como la luz. ¿Qué, hermanos? Ahora, esta traducción es interesante, hermanos. Bueno, está muy bien la traducción porque es del griego. Un griego, quiero ser griego coinero, de uno de los griegos antiguos. ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que representa el talit, hermanos? Dice, y su talit, dice, hermanos, dice así, a ver nuevamente, dice, y entonces él cambió de forma delante de ellos, su rostro brilló como el sol, y su talit se volvió tan blanco como la luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué representará, hermanos, esa vestimenta o ese resplandor con el cual Abba nos va, hermanos, a vestir? Por ahí decía, creo fue mi hermana Griselda, o mi hermana Mari Carmen, ¿sí? ¿Por qué hace referencia, hermanos? Dice, y su talit se volvió. ¿Qué hay en el talit, hermanos? ¿Qué están en el talit, hermanos? Los itziot, ¿verdad? ¿Y qué representan los itziot, hermanos? Los mitzvot, ¿verdad? La justicia de Abacadosh. La justicia de Abacadosh. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, ¿sí? Por eso dice, ¿qué dice Daniel? Los justos resplandecerán. ¿Sí se acuerdan que dice Daniel? Los justos resplandecerán. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es la vestimenta con la cual Abacadosh, ¿sí, hermanos? Va a vestir a su pueblo, a sus cuanim. ¿Sí? Entonces los justos resplandecerán. ¿Sí, hermanos? De hecho, en el Salmo 104 que leímos, Sí, hermano. leímos el 1 y el 2. En el 2 dice, envuelto en un talit de luz, pues tiene los shamanim. La otra Así es. versión no traía talit, y aquí sí dice Uh-huh. ¿Sí, hermanos? Salmo 104. Entonces, hermanos, ¿sí? Ya nos queda claro, hermanos, que nuestra alma va a ser vestida, ¿verdad? Porque nuestra alma es el vestido de ¿quién? No, nuestra alma, ¿qué nos cubre en nuestra alma? Nuestro ruach,
¿Sí? El alma, hermanos, es el vestido del espíritu. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? El alma es el vestido del espíritu, ¿sí, hermanos? Y entonces, hermanos, el alma, ¿sí? Resplandecerá, hermanos, resplandecerá, ¿sí, hermanos? Con la justicia de Adonai. Amén. De eso seremos revestidos. ¿Bien, hermanos? Bueno, vamos a dejar, hermanos, por ahorita hasta aquí. Vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a disfrutar de la bendición del alimento. Y regresamos para ver otros aspectos, hermanos, ¿sí? De lo que estamos ahorita viendo. ¿Comentarios hasta aquí, hermanos? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? En el único fueron creadas las cosas, en el único, porque Él es el único, ¿sí? Por eso decimos que no puede haber dos ni no. La Torah dice que es uno, y ese uno es Yehoshua, que a su cuerpo le llama, Yehoshua, a su cuerpo, ¿sí? Y todo fue en Él creado, en Él, por eso es Bereshit. Be es en, y Reshit, en Reshit. En Reshit fue creado todo. ¿Sí? En Él, en el único. El tiempo. Sí, el tiempo sí. Es tiempo de Adonai. Nada tiene que ver con nuestro tiempo. ¿Sí, hermanos? Porque dependiendo de donde estemos, es, hermanos, el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo el tiempo aquí que en el espacio. ¿Sí? Ahora, hermanos, ahora con los terremotos que ha habido, el tiempo se ha cortado. ¿Sí? Los terremotos, hermanos, han condicionado que se muevan, luego con calma les explico bien todo esto, hermanos, de qué es lo que se mueve, hermanos, para que el tiempo se acorte, y se acortó. ¿Sí? Ahora en el terremoto de Chile, en el que hubo, hermanos, hace creo un par de años, se movió, hermanos, no recuerdo qué fue lo que se movió, hermanos, en el universo, y se cortó el tiempo. Se cortaron las horas, ¿sí? Las horas del día, aunque son 24, pero se acortaron. Sí, hermanos, se movió, no me acuerdo qué, hermanos. ¿Sí se acuerdan del terremoto que hubo en Chile hace poco, no? Hace, creo, 2, 3 años. Sí, así es. Sí, se cortaron 24, no menos horas, aunque son 24. Sí, pero entonces, hermanos, sí, los tiempos de vacados, hermanos. Y es bien interesante entender, hermanos. También es bien interesante entender cómo fue encontrado Adán. Adán ya estaba también. Adán ya estaba. ¿Sí? Adán ya estaba y también Adán fue, ahora sí que fue, ¿cómo se llama, hermanos? Es que es interesante, hermanos, porque hay que aprender a conjugar los verbos en hebreo. ¿Sí? Y sí van a confundir mucho, sí. Porque una vez, en unas partes dice hizo, y en otras palabras dice, creó, y en otras dice habló y fue hecho. En una dice hizo, en otras creó, y en otras habló. ¿Sí? Entonces, esos verbos hay que aprender a conjugarlos bien, hermanos, y vamos a ver que Abraham ya estaba. ¿Sí? Muchas cosas ya estaban, solo las ordenó. O algunas, hermanos, las mejoró todavía, las preparó. ¿Sí? Pero eso, hermanos, es interesante y verlo en el tiempo, hermanos, pues ahí sí nos perdemos, porque ¿no? Si lo muestra, sí nos lo muestra, pero realmente no sabemos trazar el tiempo nosotros, aquí en la Escritura. ¿Sí? Son tiempos de dimensión. Al igual, hermanos, esas 7 podría ser un día nada más. Delante de Abacados, ¿eh? No estoy diciendo que así está escrito, no, está escrito que son 7. Pero al igual que, así como las fiestas, hermanas, todas se reúnen en un solo corbán. ¿Sí me entendemos? Así las 7 fiestas, hermanos, todas en un solo corbán se cumplen.
Así, hermanos, podría ser también así. Que todo eso me lo está describiendo en 7 días, pero pudo haber sido solo en uno. ¿Verdad? O sea, todo es interesante, hermanos. Es bien interesante irlo entendiendo. Bueno, ¿algo más, hermanos?